Buenas tardes. No tenemos más que 20 minutos para este diálogo con Luisa Hatton, con Renata y con Iñaki Ábalos, porque se ha ido acumulando el tiempo. En cualquier caso, yo quiero dar las gracias a la Fundación Arquitectura y Sociedad por invitarme a participar en este congreso por segunda vez, por el privilegio que supone estar escuchando a algunos de los arquitectos más singulares, más profundos y más interesantes del panorama. Para mí es un motivo de alegría, y sobre todo porque me gusta mucho oír hablar de poesía en un congreso de arquitectura. Lo hizo Pierre de Meuron ayer, lo hizo también Basal y Jean-Philippe Basal, y para mí creo que la arquitectura también la poesía es uno de los géneros más sostenibles que tiene la literatura. Ahorra palabras, tiene belleza termodinámica, por utilizar el concepto de Ábalos y de Renata, y en cualquier caso creo que está muy cerca también de ciertos conceptos abstractos de la arquitectura. La poesía es como una gran plaza mediterránea que solo tiene sentido cuando se llena de gente. Con la literatura y con la poesía en concreto pasa lo mismo. Solo tiene sentido cuando se llena de gente, cuando se roza con la gente y empieza a coger perímetro de espacio público, ¿no? Yo de aquí, claro, de tantas cosas como escucho, me llevo bastantes ideas, algunas inéditas, aprendo muchas cosas, pero dos dudas me asaltan así en inmediato. Una es una broma, pero es verdad, no sé por qué casi todos los arquitectos visten de negro, es una cosa muy singular, y algún día tendrá alguien una explicación para eso. Y después también me llevo la idea de que ser pobre sale muy caro. Excuse me. Bueno, sí, es verdad. Yeah. Luisa Hatton lleva más colores, pero bueno, digamos que la fachada es negra, ¿eh? Así que la piel que reviste el color es negro, pero bien está. También me llevo otra idea favorable, y es que la buena arquitectura puede mejorar la vida de la gente. Como ellos ya han hablado de sus proyectos, y creo que lo han hecho con extraordinaria lucidez y audacia, yo quiero plantearles otro tipo de pregunta. Yo no soy arquitecto, tampoco soy experto en arquitectura, yo soy tan solo un periodista y a veces, por desgracia, un periodista, pero sí me interesa mucho todo lo que la arquitectura tiene de condición social, todo lo que la arquitectura tiene de verdadero motor de explosión, de que la gente se junte, de que la gente viva, de que la gente comparta y de que se establezca una cierta democracia en el concepto de convivencia, ¿no? Yo ahora sospecho que el papel del arquitecto está siendo desafiado para responder no solo a necesidades sociales, sino en este momento concreto de la historia a necesidades humanitarias. No sé, de algún modo, vosotros como arquitectos, ¿cómo veis también ese desafío y ese reto que también impone esta posmodernidad salvaje? Iñaki. Bueno, sí, bueno, fíjate, por supuesto. Es abrir la caja de Pandora, ¿no? Por supuesto, es importantísimo, pero yo tengo una especie de pudor por no hablar demasiado o de una forma, digamos, con el mismo lenguaje. O sea, creo que la arquitectura de emergencia se ha convertido en una especialización increíblemente delicada y seria, y que está infiltrándose de forma increíble en la vida cotidiana de países que hace nada ni soñaban con necesitar esos asentamientos llamados provisionales y digamos esos... Y luego tenemos toda la arquitectura, todas las grandes metrópolis del tercer mundo con todos estos territorios que son absolutamente emergentes, de los que Medellín, por cierto, es un ejemplo notable de políticas interesantes. Yo creo que hay desde luego una labor para los arquitectos por realmente tomárselo muy en serio, trabajar con los industriales. Creo que todas las soluciones que son interesantes vienen de la mano de patentes verdaderamente simplificadas y creo que hablar en términos humanistas es equivocar el lenguaje. Es lo único que podría decir, que lo que he visto y lo que conozco y lo que en alguna medida también estamos con algún proyecto, con gente que está en la sala prácticamente de este carácter,
vemos es que casi todos los principios de los que hemos hablado son aplicables, pero el principal de todos es una labor cuidadosa con los industriales, que son los que tienen inventos, sean textiles, sean ahora mismo estas maravillosas vigas de aire, etcétera, estas construcciones que realmente se pueden hacer hoy en día, que son soluciones. Alguien dijo el otro día feas, no, pero fue en Madrid, construcciones textiles feas pero buenas, ¿no? O sea, yo creo que hay que cambiar completamente el chip, no puedo decir mucho más. Sí, yo te respondo igual, así al revés, porque hablabas de temas sociales, ¿no? Y yo creo que ahí hay una parte importante donde Arquitecto sí que tiene mucho que decir, y que tiene mucho que decir pensando siempre, cuando hace un proyecto, no tanto en el propio edificio, pero todo lo que pasa alrededor, ¿no? Nosotros intentamos siempre tener en cuenta las dos cosas, ¿no? Incluso si pensamos sobre termodinámica y cómo acondicionar los interiores, a la vez pensamos cómo acondicionar los exteriores, ¿no? Crear esos espacios para crear esta vida, ¿no? Hoy Iñaki ha enseñado el proyecto de Medellín, pero incluso en el proyecto que hemos hecho en Zhuhai, en el museo, casi al principio de pensar en ese proyecto fue cómo no hacer una caja de museo, una caja blanca y hermética, pero cómo abrirlo y cómo utilizar el propio museo para relacionarla con la ciudad, para hacer un balcón, para hacer un patio, para crear esos espacios que pueden provocar diferentes situaciones en la ciudad. Y eso es un labor social muy importante, ¿no? Crear esos espacios en Medellín seguros, en el centro de la ciudad, con viviendas y con mezcla de programas y acondicionados, pensando que es un sitio de reuniones, ¿no? Luisa. I have only very little to say, and it's not to do with strategic thinking of an architect like Shigeru Ban. We know does his fantastic provisional and temporary shelters that are probably used for a very long time. In Berlin, we happen to have a large refugee tent just behind our office. And as a huge coincidence, it is run by the vicar from Cologne. It is run by his wife, because he changed job and moved to Berlin and runs the city homeless center there, just even on our street. So all of this is a coincidence. So we're very involved, because we're the neighbors, and we give a lot of voluntary time from our office to this tent with about 300 refugees. Plus, we're involved in design projects. Plus, we've hired one of the Syrian architects, etc., etc. And all one can say is one just goes in as a human. And I think the main thing is treating people with respect. And we're working on the interior of a hall and trying to create a great design. I mean, in design, architecture, it should respect people and give them, sorry, I can't find the words at the moment, give them great spaces. And we want to find solutions, for example, with the lighting, where we make the lighting products with the inhabitants, with the refugees. So we're finding a way to design and manufacture everything that they can get involved. It's somehow to do with involvement on a personal kind of grassroots level. So it's not the strategic approach, but because we haven't been involved in that way. But in Berlin, there are so many refugees of all sorts, all countries. It's incredible. It's thank God I'm not living in England. Sí, quería añadir solo un comentario, que es que tenemos una tradición en España que en alguna medida puede arrojar cierta luz, que es las UVAs, las unidades vecinales de absorción, que en un momento determinado fueron con nuestros locales, refugiados locales, más o menos población gitana y poblaciones más o menos segregadas que venían a Madrid. Se hicieron ciertos experimentos, algunos de prefabricación, otros de utilizar los mínimos materiales,
Y yo creo que una de las experiencias arquitectónicas más profundas que yo he tenido como estudiante fue visitar la UBA de Hortaleza de Higueras, que ya está demolida, que estaba hecha con ladrillos, está hecha con cubiertas a dos aguas y estaba hecha con geranios, básicamente con corredores llenos de geranios, y era uno de los sitios mejor utilizados y mejor conservados con esos corredores. Estoy seguro que muchos os acordáis de esos edificios largos y con dos aguas. Esa idea de utilizar cosas tan simples y tan populares y tan tradicionales como el ladrillo, los geranios, hizo que el cuidado con el que se mantenían y el carácter civil de todos los espacios se incrementara increíblemente comparados con otros. Es muy posible que haya muchos temas arquitectónicos implícitos en esa especie de arquitectura muy humilde que son verdaderamente importantes, ¿no? Claro, esto también lleva a hacerse algunas preguntas. Vuestros proyectos creo que tienen algo muy interesante, los que habéis presentado aquí, que es lo que tiene de anticipativo. Es decir, se van anticipando a cosas como debe ser la buena arquitectura, es decir, debe ir dando respuestas a preguntas que van a llegar más tarde probablemente. Pero en 15-20 años hay una estimación de que 2.000 millones de personas se desplazarán a las ciudades. Es decir, tendremos ciudades, ayer lo hablábamos nosotros, tendremos ciudades a lo mejor de 40 millones de personas. Es decir, cómo la sostenibilidad que empezó tan tarde, por lo menos en países como España, que empezó tan tarde realmente a aplicar tecnológicamente sus posibilidades, va a poder dar respuesta también a esa densificación tan extraordinaria, que es una cuestión de 4 días, 15 años en la vida son 3 minutos. Yo creo que está cambiando mucho y sin darnos cuenta, aunque cambiando poquito a poco, el paradigma, si se puede llamar así, cómo trabajamos los arquitectos, cómo se habla de las ciudades, cómo se piensa las ciudades, y está en el aire ese tema, ¿no? Yo creo que es muy difícil responder, es decir, que cómo vamos a hacerlo, ¿no? Quiere decir que es una pregunta sin respuesta, solo podemos saber cómo podemos intentarlo, ¿no? Y yo creo que es importante entender qué eso significa, todo lo que está pasando, por ejemplo, ahora mismo en China, que ya existen esas densidades, cómo funcionan, ahora mismo son prototipos de donde podemos ir aprendiendo. Por suerte no nosotros arriesgan ellos, ¿no? Pero donde más se construye y donde ese tipo de densidades ya empieza a aparecer, ya ese lugar existe, ¿no? ¿Cómo podemos aprender de ese lugar, de sus errores y sus ventajas y traerlo a Europa, digamos, para no cometer los mismos errores, ¿no? Pero también es importante trabajar en conjunto, ¿no? Es decir, que hay en las ciudades, pues muchas veces hay la vía del urbanista, hay la vía de arquitecto, y son las líneas que van por separado con diferentes fuerzas y cada uno tiene sus intereses. Y para entender cómo esos prototipos de alta densidad pueden desarrollarse en el futuro, pues hay que sentarse en la mesa y todos tienen que poner un poco y dar acceso a esa discusión desde parte, digamos, más urbana o más paisajística, a la vez que desde la parte arquitectónica, ¿no? Disciplina de arquitectura. ¿Si quieres añadir algo? No, just, I mean, it's fairly obvious, but I mean, with as most architects, we will believe in high density in cities and not endless spread, but I feel obviously the challenge is to keep enough parks, to keep enough green space, to keep enough communal space, and to somehow work out what the limits are of pleasant environments, that one doesn't go over the border, because that's a disaster, as we can see in places like China, when there's just not enough good quality space. But it's obvious. Y por último, ya creo que es la última pregunta porque hay que ir plegando ya la mañana. No sé si estáis de acuerdo en que la incorporación de la ciudadanía, como sucede con muchos edificios de
arquitectura sostenible que sí propician una incorporación de la ciudadanía a sus procesos y a sus estrategias. No sé si eso de algún modo también es un incentivo de transformación urbana y social. Es decir, muchos de nosotros tomamos conciencia de la importancia de ciertos aspectos que no son abstractos ni magnificentes y tal, sino de aspectos muy concretos y puntuales de cómo mejorar, digamos, lo doméstico, que es el principio de la cadena de evolución de mejoras. Lo aprendemos desde la arquitectura. Es decir, de algún modo, la arquitectura, el lugar donde uno habita, el lugar que uno tiene, el paisaje que tiene enfrente y cuida, eso permite que haya una continuidad en el proceso. Es decir, que exista la posibilidad de alcance más allá más allá del concepto de ecología, sino del ejercicio principal de la aventura del respeto, ¿no? Si me dejas comentar eso, yo creo que una cosa que no hemos comentado, pero que creo que está presente en este congreso, si recordamos la intervención de ayer de Jean-Philippe o la de Luisa, o creo que la mía, es la necesidad de un lenguaje que sea llano, claro, y que todo el mundo se sienta integrado y que entienda y que no tenga ningún misticismo. Hay una parte técnica, evidentemente, que no se puede comunicar fácilmente y que forma parte de nuestros conocimientos, pero hay un 90% que puede ser participativo y para ello es absolutamente imprescindible abrirse, o sea, ser realmente participativo nosotros que se supone que tenemos el control. Luego lo tiene siempre quien decide, que es, por lo menos democráticamente, que es el pueblo, ¿no? Vamos a pensar que es así. Pero el lenguaje es importantísimo. A mí me parece que el lenguaje se emplea y uno puede distinguir muchas veces el tono del arquitecto o su ideología simplemente en cuanto se protege o en cuanto se abre, ¿no? Y para mí esa es la clave de esa participación. I'm not sure if I got the whole question, but my answer is trust the experts is what the British should have done with their politicians who aren't that great. But I mean, I have a fear of too much community participation, because if you just get too many voices, you get the lowest common denominator, you get populism. I think one has to maintain the boundaries of our discipline somehow, that we are trained to think in spatial matters, we're trained to think about the space between buildings, the space in buildings, how cities look like, how they grow, how the architecture is, and I think we need to have not too much participation. Very politically incorrect. Luisa, I think she did. yeah, Luisa, but don't you think that the thing changes completely when you think about just a building or you think a kind of urban environment? And I think that there are things that are, mainly professional, but I think that there is a moment where the discussion and the participation is the direction. Me paso al inglés, perdona. Is the driving force to success. Yeah. Sorry. The driving force to success. To really succeed with a urban plan, for example. Don't you think that is absolutely needed, this kind of communication? Yeah, I think it's one can't say it's not needed, but I think there are kind of limits. Maybe we're talking on different things, but I think too much participation is just, I don't know. Bueno, pues muchas gracias. Y una cosa más antes de marchar, por abrochar esto con poesía, porque Iñaki Ábalos ha participado del lema de los surrealistas, la poesía la hacemos todos, y Luisa Hatton se ha ido por Juan Ramón Jiménez, que es para una inmensa minoría. Así que muchas gracias.